Mi mamá envió los muebles de mi hermana a mi casa para presionarme después de que me negué a pagar su alquiler. El problema fue que yo ya no vivía allí. La nueva dueña se encargó de la mudanza, pero esa ni siquiera fue la peor parte de esta historia. Después de negarme a pagar el alquiler de mi hermana otra vez, mamá envió a unos encargados de mudanza a dejar sus muebles en mi casa y dijo, déjalos ahí. Se desanimará cuando vea su porche lleno. Pero yo ya no vivía allí. La nueva propietaria salió, revisó los papeles del contrato de arrendamiento, hizo que quitaran todo en el acto, y esa ni siquiera fue la peor parte. La albahaca estaba brotando. 3 semanas desde que la planté en la pequeña maceta de barro en el balcón de mi apartamento y las hojas finalmente estaban lo suficientemente altas como para pellizcar. Tenía la paleta de jardín de mi abuela Betty en la mano derecha y una regadera en la izquierda, y la mañana de octubre era lo suficientemente fresca como para que el mango de metal de la paleta estuviera frío. La paleta es más vieja que yo. El mango de madera pulido por 30 años de agarre de Betty. Ella plantó cada flor en el jardín de la vieja casa con esta paleta. Plantó rosas y caléndulas y una hilera de albahaca a lo largo de la cerca que creció tan densa que se podía oler desde la acera. Murió hace 8 años. La paleta estaba en una caja etiquetada como donar el día que me mudé. Mi mejor amiga, Rachel, la sacó, la levantó y dijo, no vas a donar la paleta de tu abuela. Ponla en la caja de guardar ahora. Así que la guardé. Está en el alféizar de mi ventana. Es lo único de la vieja casa que no vendí, doné o dejé atrás. Mi teléfono sonó a las 8:47. El número no estaba en mis contactos. Código de área de Charleston. Contesté porque me dedico a la gestión de propiedades de alquiler y los números desconocidos de Charleston suelen ser de inquilinos. Señorita Thornton, mi nombre es Beatrice Henderson. Creo que compré su casa en Magnolia Street hace 6 semanas. Así es. Hay un camión de mudanza en mi entrada. 2 hombres han colocado un sofá, una cómoda, un armazón de cama, 4 cajas y una lámpara de pie en mi porche delantero. Tienen un documento que llaman contrato de arrendamiento. El contrato nombra a una inquilina llamada Cale Thornton y enumera a una propietaria llamada Carol Thornton. Yo soy la propietaria. Mi nombre está en la escritura. Este contrato no es mío y no lo firmé. Dejé la regadera en la barandilla del balcón. La albahaca goteó una vez sobre el cemento. Señorita Henderson, lo siento. Son mi madre y mi hermana. Asumí que era familia. Los hombres del camión están en mi jardín. He llamado a la policía. También he llamado a mi antigua firma porque fui abogada de propiedades durante 31 años y sé cómo es un contrato de arrendamiento falsificado. Me habría jubilado sin ver uno entregado en mi propio porche. Pero aquí estamos. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque mi madre había enviado un camión de mudanza al porche de una abogada de propiedades jubilada con un contrato de arrendamiento falsificado y un plan para instalar a mi hermana en una casa que ya no pertenecía a nadie de mi familia. Y la precisión del fracaso era tan completa que dio la vuelta hasta sonar casi como una broma. Señora Henderson, estaré allí en 20 minutos. Tómese su tiempo, señorita Thornton. Tengo café. La policía llegará antes que usted. Dejé la paleta junto a la maceta. Cogí mis llaves. No cogí la regadera. La albahaca estaría bien. Antes de contarles lo del porche, tengo que hablarles de los 52 meses. Mi nombre es Sara. Tengo 33 años. Gestiono carteras de alquiler residencial para 3 propietarios en Charleston, 47 unidades en total. Manejo contratos de arrendamiento, selección de inquilinos, coordinación de mantenimiento, cobro de alquileres y tramitación de desalojos. Conozco la ley de arrendamiento de Carolina del Sur como un cirujano conoce la anatomía. Sé cómo es un contrato de arrendamiento válido. Sé cómo es uno falsificado. Sé cómo se establece la ocupación y cómo se termina y qué sucede cuando alguien intenta saltarse los pasos intermedios. Durante 52 meses, pagué el alquiler de mi hermana Cale, $1,400 al mes. Lo pagué porque mi madre Carol me dijo que Cale estaba pasando apuros porque Cale tenía un hijo llamado Jake que tenía 2 años cuando el pago comenzó.
Porque yo tenía una casa y un ingreso estable y Cale no tenía ninguno. No pregunté a dónde iba el alquiler. Configuró un pago automático a la cuenta de mi madre y confié en que el dinero llegaría a donde se suponía. También pagué el seguro del coche de Cale durante 36 meses, $280 al mes. Cubrí 5 rescates de emergencia en 4 años, una transmisión rota, una factura dental, un depósito de seguridad cuando Cale se mudó a una nueva unidad, un mínimo de tarjeta de crédito que estaba a punto de incurrir en impago. Y un cheque de $3.200 para el depósito de preescolar de Jaque que escribí un martes de junio. El jueves de esa misma semana, Cale publicó 4 fotografías de un resort de playa en Myrtle Beach. Jaque estaba en la piscina. Cale estaba en una tumbona con una bebida en la mano. El resort se llamaba Driftwood Palms. Lo busqué. La habitación más barata costaba $240 la noche. Cale había estado allí desde el miércoles. El depósito de preescolar no era un depósito de preescolar. El depósito de preescolar era unas vacaciones en la playa. Llamé a mi agente inmobiliario esa noche. Dije, pon la casa en venta. Ella dijo, ¿cuándo? Dije, ahora. La casa en Magnolia Street se vendió en 19 días por $278.000. Pagué la hipoteca, los gastos de cierre y obtuve $61.000 netos. Me mudé a un apartamento de una habitación en Broad Street con un balcón que cabía una silla, una maceta de barro y la paleta de mi abuela. No se lo dije a mi madre. No se lo dije a mi hermana. No se lo dije a mi padre Luis. No lo publiqué. No lo anuncié. Desaparecí de una casa y dejé que la ausencia hablara por sí misma. 6 semanas después, mi madre envió un camión de mudanza al porche. Porque los muebles en el porche no fueron lo peor. Lo peor fue lo que se cayó de la cómoda. Llegué a Magnolia Street a las 9:11. 2 cosas eran diferentes. El jardín tenía rosas. Beatrice había plantado rosas en el mismo lecho donde Betty había cultivado albahaca durante 20 años. Las rosas eran pequeñas y jóvenes y estaban estacadas con alambre verde. Estarían hermosas en primavera. La segunda cosa era el coche de policía en la entrada junto a un camión de mudanza con la rampa aún bajada y la bahía de carga vacía porque todo lo que había dentro estaba ahora en el porche. El porche parecía una venta de garaje que había sido arrojada desde un helicóptero. El sofá de Cale estaba encajado contra la barandilla delantera en un ángulo que bloqueaba los escalones. Un armazón de cama estaba apoyado contra el revestimiento. 4 cajas de cartón estaban apiladas junto a la puerta, una de ellas aplastada en una esquina donde los encargados de mudanza habían puesto la lámpara de pie encima. La lámpara de pie estaba tumbada de lado con la pantalla abollada y la cómoda. La vieja cómoda de nogal de mi madre que había estado en su pasillo desde que tengo memoria estaba tumbada boca abajo sobre las tablas del porche porque los encargados de mudanza no habían tenido cuidado. 2 de los 4 cajones se habían abierto. La ropa se salía de uno. Los papeles se salían del otro. Beatrice Henderson estaba de pie en la acera delantera con un cardigan y gafas de lectura con una taza de café en una mano y 2 trozos de papel en la otra. Tenía el porte de una mujer que ha asistido a 800 declaraciones y no se va a dejar desconcertar por un sofá en su porche. Los 2 encargados de mudanza estaban sentados en el portón trasero del camión. Tenían las caras de hombres que habían sido contratados para entregar muebles y habían llegado para encontrarse con un coche de policía y una abogada jubilada esperándolos con una taza de café y una disposición que sugería que debían sentarse y no tocar nada más. El oficial era joven. Tenía una libreta. Estaba escribiendo algo. Me miró y volvió a mirar su libreta. Beatrice me miró cuando me acerqué. Extendió su mano. Su apretón de manos fue firme y breve. Señorita Thornton, yo tengo 2 documentos que mostrarle. El primero es el contrato de arrendamiento que estos señores presentaron cuando les pregunté qué estaban haciendo en mi porche. El contrato nombra a su hermana Cale Thornton como inquilina y a su madre Carol Thornton como propietaria. Su madre no es la propietaria. Yo lo soy. Este contrato es fabricado. Ya le he pedido al oficial que presente una multa por vertido ilegal y un informe de fraude documental. La multa es de $2.400.
El informe de fraude irá al fiscal del condado. Levantó el segundo trozo de papel. El segundo documento se cayó de la cómoda de su madre cuando el cajón se abrió en el porche. Lo recogí porque he estado leyendo documentos legales durante 31 años y puedo identificar un poder notarial a distancia. Este tiene su nombre. Su número de seguro social está en él. Se supone que la firma de abajo es la suya. Lo es. Miré el documento. La firma se parecía a la mía como una fotocopia se parece al original. Cerca de lejos. Mal de cerca. El sello notarial era de un servicio que nunca había usado. No, esa no es mi firma. No lo pensé. El sello notarial es de un servicio llamado Kixin Express. Ese servicio fue cerrado hace 4 años por procesar documentos sin verificar la identidad. Lo sé porque mi firma manejó la demanda colectiva. Estaba de pie en la acera delantera de una casa que solía ser mía y miraba un poder notarial que no firmé y que había estado dentro de una cómoda que mi madre había enviado a un porche que ya no me pertenecía. Y el sol de la mañana golpeaba las nuevas rosas de Beatrice, y a las rosas no les importaba nada de eso. Una vecina 2 puertas más abajo había salido a su porche y estaba mirando. Tenía una taza en la mano. No bebió de ella. El lunes, me senté en la mesa de mi cocina en el apartamento de Broad Street con mi ordenador portátil y tiré de todos los hilos que pude alcanzar. El poder notarial había sido utilizado. Hace 7 años, el mismo mes que cerré la casa de Magnolia Street, alguien usó el poder notarial falsificado para abrir una línea de crédito sobre la propiedad por $43,000. Mi propiedad, la ELOC, se sacó en un banco que nunca había visitado. La firma era la misma falsificación del poder notarial. $43,000 prestados contra una casa que acababa de comprar con $48,000 de mis propios ahorros como pago inicial. Mi madre había aprovechado la compra de mi casa para pedir prestado contra ella antes de que la tinta de mi hipoteca estuviera seca. Revisé mi informe de crédito. 3 tarjetas de crédito que no abrí. Una Visa, una Discover, una Capital One. Saldo combinado, $27,000. La Capital One estaba en cobranza. Las 3 listaban mi antigua dirección de Magnolia Street. Las 3 habían sido abiertas con mi número de seguro social en los últimos 5 años. Las 3 tenían sus estados de cuenta enviados a la casa de Magnolia Street donde mi madre tenía acceso porque le había dado una llave hace 3 años para que revisara las cosas mientras yo viajaba por trabajo. La misma llave, la misma puerta principal, la misma casa que había sido una caja cerrada con mi nombre, como ella lo había puesto, excepto que la cerradura había sido suya durante 7 años y yo era la única persona que no lo sabía. Fraude de identidad total. Los $43,000 de la ELOC más $27,000 en tarjetas de crédito. $70,000 a mi nombre, a mi crédito, a través de mi casa, por mi madre. Luego revisé los registros de propiedad del condado para el apartamento de Cale. Sé cómo buscar registros de LLC porque lo hago todas las semanas para mis propietarios. Busqué Thornton en el registro comercial del condado de Charleston. Un resultado, Thornton Lane Properties LLC. Agente registrado, Carol Thornton. Revisé los registros de propiedad del edificio de apartamentos de Cale. Propietario registrado, Thornton Lane Properties LLC. Estado de la escritura, libre de cargas, sin hipoteca, sin gravamen. Mi madre era dueña del apartamento de Cale, libre de cargas, sin deudas. Y durante 52 meses, había estado pagando $1,400 al mes de alquiler a la cuenta personal de mi madre por un apartamento que mi madre poseía en su totalidad. $72,800, cada dólar de ellos, ganancias. Mi madre había estado operando una empresa de alquiler privada a costa de la culpa de su propia hija, y la inquilina era su otra hija, y el alquiler venía de la hija a la que llamaba egoísta. Cerré el ordenador portátil. Miré la paleta en el alféizar de la ventana. Betty había usado esa paleta para plantar albahaca a lo largo de una cerca en un jardín al que mi madre había enviado un camión de mudanza. Betty había alimentado a todos los vecinos de su cuadra. Betty había hecho sus propios impuestos. Betty nunca había tomado $1 de nadie.
Y su hija Carol había tomado 70.000 de la nieta a la que Betty había enseñado a llevar las cuentas usando una firma falsificada y la casa de una mujer muerta como escenario. Cogí mi teléfono y llamé a mi abogado. Pero las cuentas apenas comienzan. Lunes por la noche, 6:41 de la tarde. El timbre del apartamento sonó. Yo estaba en el sofá con Rachel. Rachel había venido con una botella de vino y una carpeta de impresiones que había sacado de la base de datos del tasador del condado porque Rachel también es administradora de propiedades. Y cuando le conté lo de la LLC, ella dijo, dame 20 minutos y una conexión a Internet. Miré la pantalla del timbre. Carol estaba en el vestíbulo con su bolso delante del pecho y el teléfono en la mano y la mandíbula tensa de la forma en que se tensa cuando ha ensayado un discurso durante el trayecto y está lista para pronunciarlo, haya o no alguien accedido a escuchar. Bajé las escaleras. Abrí la puerta del vestíbulo. No la invité a subir. Me quedé en la entrada de la forma en que me quedo en las entradas ahora, que es completamente dentro de ellas sin dejar espacio. Carol llevaba la blusa que usa para ir a la iglesia y las sandalias que usa cuando ha estado conduciendo y tenía los labios pintados, lo que significaba que se había preparado para esta visita de la forma en que se prepara para cada actuación, lo cual es completamente, vendiste la casa. Vendí la casa sin decírselo a tu familia, sin decírselo a mi familia. Esa casa era la casa de Betty. Esa casa era mi casa. Mi nombre en la escritura, mi hipoteca, mis pagos, mi casa. Betty construyó ese jardín. Betty está muerta, mamá. Y tú enviaste un camión de mudanza a su jardín. La voz de Carol cambió. Pasó de la acusación al lugar debajo de la acusación. El lugar donde vive la verdadera voz. La que guarda para cocinas, viajes en coche y llamadas telefónicas a altas horas de la noche cuando nadie más escucha. Excepto que esta vez la vecina del segundo piso estaba escuchando con una cesta de ropa en la cadera y Rachel estaba arriba en el sofá junto a una impresión del tasador del condado. Tienes 33 años y vivías en esa casa como si fuera un museo de ti misma. 3 habitaciones y una persona, ni siquiera un gato, ni siquiera un hombre que se quede después del desayuno. Tu hermana tiene un hijo. Tu hermana necesita el espacio. ¿Para qué lo necesitabas tú? ¿Para sentarte en él? ¿Para pulir suelos por los que nadie camina? Tu abuela Betty se avergonzaría de ti. Betty alimentaba a todos los vecinos de su calle. Tú no alimentarías a tu propia hermana. Eres la mujer más egoísta que he criado. Y te crié en una casa que pertenecía a una mujer que lo dio todo a todos y tú la convertiste en una caja cerrada con tu nombre. La vecina del rellano había dejado su cesta de ropa. Estaba muy quieta. El edificio estaba en silencio de la forma en que los edificios están en silencio cuando una voz hace todo el trabajo y todas las demás voces han decidido escuchar. Casi la dejé terminar y cerré la puerta y subí las escaleras y me serví una copa de vino y di por terminada la noche. Casi elegí la tranquilidad en lugar de la consecuencia. Pero la carpeta estaba detrás de la puerta y la carpeta tenía 6 páginas y 6 páginas son mucha tranquilidad que ha estado esperando mucho tiempo para dejar de estar tranquila. Metí la mano detrás de la puerta y cogí la carpeta de Manila. La casa se cerró hace 6 semanas, mamá. Beatriz encontró tu cómoda. El poder notarial que había dentro tiene mi firma y yo no la firmé. 25 palabras. La boca de Carol se cerró. Su mandíbula, que había estado dirigiendo su rostro durante 33 años, se detuvo. Sus ojos se dirigieron a la carpeta y se quedaron allí como los ojos se quedan en cosas que no quieren que sean reales. Sus manos se aferraron a las correas de su bolso y se tensaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus hombros se encogieron 1/4 de pulgada, luego otro 1/4 de pulgada. Y todo su cuerpo pareció perder 1 pulgada de altura como un edificio que se asienta sobre una mala base. Parecía más pequeña parada en mi vestíbulo de lo que nunca había parecido parada en mi cocina porque mi cocina había sido suya durante 7 años sin que yo lo supiera, y este vestíbulo no era suyo y nunca lo sería. Le tendí la carpeta. La página 1 es el poder notarial falsificado con mi número de seguro social. La página 2 es el préstamo con garantía hipotecaria por $43.000 tomado contra mi casa usando esa falsificación. La página 3 es el informe de crédito que muestra 3 tarjetas que no abrí con 27.000 en saldos.
La página 4 es el registro de la LLC de Thornton Lane Properties que muestra que eres dueña del apartamento de Cale libre de cargas. La página 5 es el historial de Celle que muestra 52 meses de pagos de alquiler de mi cuenta a la tuya por una propiedad que posees sin hipoteca. $72.800. Carol cogió la carpeta. La sostuvo durante 4 segundos. Luego sus dedos se abrieron. La carpeta cayó al suelo del vestíbulo. Los papeles se esparcieron por el suelo. Ella no los recogió. Me miró. Me miró como una persona mira una puerta cerrada cuando ha perdido la llave y el cerrajero no viene. Se dio la vuelta. ¿Se fue? La puerta del vestíbulo se cerró tras ella. La bisagra neumática hizo su lento sonido de exhalación. Me quedé en la puerta otros 10 segundos. Luego me agaché y recogí los papeles uno por uno y los volví a meter en la carpeta y subí las escaleras y me senté en el sofá junto a Rachel. Rachel me dio una copa de vino. No dijo nada durante unos 2 minutos. Luego dijo, el registro de la LLC por sí solo es suficiente para una demanda civil. Sé que el préstamo con garantía hipotecaria es un delito. Eso también lo sé. Las cosas que vinieron después del lunes llegaron rápido. Cale me envió un mensaje de texto el martes por la mañana. Su mensaje era largo. Partes de él estaban en mayúsculas. La frase que se quedó en mi pecho fue, tenías 3 habitaciones y un jardín, y no pudiste dejar que tu sobrino durmiera en una de ellas. Jaque me preguntó esta mañana a dónde se había ido la casa de la tía Sara. Le dije que su tía la vendió porque ama más el dinero que a la familia. Lo leí. Dejé el teléfono. Cogí la paleta del alféizar de la ventana. Le di la vuelta en mi mano. La madera estaba lisa. La mano de Betty la había alisado durante 30 años. Volví a colocar la paleta. No respondí al mensaje. El miércoles, mi padre Luis llamó. Luis no llama a menos que algo le esté costando dinero. Algo le estaba costando dinero. Su voz tenía el tono tenso que adquiere cuando ha llegado una factura que no esperaba. Y la factura tiene su nombre. ¿Sí? El banco me está llamando por mi barco. La dirección de almacenamiento en el préstamo es Magnolia Street. Tu garaje. El banco dice que la dirección ya no es válida porque la propiedad cambió de dueño. Están exigiendo el préstamo. $38.000. Vendiste la casa sin decirme que mi barco estaba en esa dirección. Tu barco estaba en mi garaje, papá. Yo no lo puse en una solicitud de préstamo. Eso lo hiciste tú mismo. Tenías la obligación de avisar a esta familia antes de vender. Tenía una obligación conmigo misma. La cumplí. Estás destrozando a esta familia por una casa que ni siquiera necesitabas. 3 habitaciones, habitaciones vacías. Tu madre tiene razón contigo. Preferirías ver a tu familia ahogarse que abrir una sola puerta. La puerta estuvo abierta durante 52 meses, papá. Gasté $94.000 manteniéndola abierta. Nadie dijo gracias. Nadie dijo mi nombre. Y mamá estuvo falsificando mi firma todo el tiempo. Luis se quedó en silencio durante 6 segundos. La línea telefónica no estaba muerta. Podía oírlo respirar. Su respiración tenía el ritmo de un hombre que se ha quedado sin argumentos y está de pie en el espacio vacío donde se suponía que debía estar el siguiente argumento. Luego colgó, no suavemente. El teléfono hizo ese pequeño y abrupto sonido que hacen los teléfonos cuando alguien los quita de la oreja y pulsa fin con el pulgar mientras el teléfono aún se mueve. Su barco fue embargado de una unidad de almacenamiento a la que lo había trasladado. 2 semanas después, el préstamo entró en mora. El crédito de Luis cayó 118 puntos en un solo mes. El barco había sido un Bailiner de 26 pies que había comprado hace 3 años y usado 2 veces. Había estado en mi garaje, ocupando el espacio donde debería haber estado mi coche. Había estado aparcando en mi propia entrada durante 3 años porque el barco de mi padre estaba en mi garaje y pedirle que lo moviera, en palabras de mi madre, habría sido hacer una escena por un aparcamiento. Escenas. Así es como mi madre lo llama cuando tengo una necesidad que no es la suya.
El jueves, Cale me envió un mensaje de voz al teléfono. La voz pequeña de Jaque: tía Sara, mami dice que no tenemos casa. ¿Puedo ir a tu casa? Su voz se quebró en la palabra casa. Casi devolví la llamada. Sostuve el teléfono durante 11 segundos. Luego oí el fondo. La voz baja de Cale, instruyendo. Y detrás de la voz de Cale, la risa de Carol. No una gran risa, una pequeña. El tipo de risa que hace una persona cuando la actuación va bien y cree que el micrófono está apagado. Borré el mensaje. Puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Cogí la regadera. Regué la albahaca. Usé la paleta de Betty para presionar la tierra alrededor del tallo. La tierra estaba húmeda. La albahaca estaba creciendo. No devolví la llamada. Las siguientes 3 semanas se movieron de la forma en que se mueven las consecuencias, es decir, una a la vez, en orden, sin pedir permiso. El informe policial de Beatrice resultó en una multa de $2.400 por vertido ilegal contra Carol. La citación fue enviada a la dirección de Carol en Pinnerich Road. Carol la abrió en la mesa de la cocina un martes por la mañana. La leyó 2 veces. La puso en el mostrador junto a la cafetera. No la pagó. La remisión por fraude documental fue enviada al fiscal del condado de Charleston la misma semana. El fiscal abrió un expediente preliminar. El contrato de arrendamiento falsificado que nombraba a Carol como propietaria de una casa que no poseía se adjuntó como anexo 1. El poder notarial falsificado se adjuntó como anexo 2. Las imágenes de la cámara corporal del oficial desde el porche que mostraban la cómoda de lado, los papeles esparcidos y Beatrice de pie con el poder notarial en la mano se adjuntaron como anexo 3. Mi abogada presentó un informe de fraude de identidad ante la FTC y las 3 agencias de crédito. Las 3 tarjetas de crédito fueron congeladas. La línea de crédito con garantía hipotecaria fue marcada. Se abrió una investigación por fraude contra Carol con mi documentación completa, el poder notarial falsificado, la solicitud de la línea de crédito con garantía hipotecaria, las cuentas de las tarjetas de crédito. Los 5 años de extractos bancarios que mostraban cargos que nunca había autorizado en tiendas que nunca había visitado en ciudades en las que nunca había estado. Una de las tarjetas de crédito tenía un cargo de $2.200 en una mueblería en Somerville de noviembre pasado. Los muebles eran el sofá de Cale, el que ahora estaba en un lote de incautación de la policía porque Beatrice había hecho que todo se retirara del porche como propiedad abandonada. Mi madre había usado mi crédito robado para comprar el sofá que luego intentó instalar en mi antiguo porche. Las cuentas eran casi poéticas en su circularidad. Mi abogada también presentó una demanda civil contra Thornton Lane Properties LLC por $72,800. La carta de demanda establecía que Carol Thornton me había cobrado el alquiler de un apartamento que poseía libre y claro mientras lo presentaba falsamente como una obligación de alquiler de terceros. La demanda fue entregada en la dirección de Carol un martes por la mañana a las 9. Mi padre Luis abrió la puerta. El notificador me dijo más tarde que Luis leyó el nombre en el sobre, miró al notificador y dijo: ¿Quién nos está demandando ahora? El notificador dijo que la demanda estaba dirigida a Carol Thornton y Thornton Lane Properties LLC. Luis llevó el sobre adentro. No volvió a salir. No lo abrió durante 2 días. Cuando lo abrió, se sentó en la mesa de la cocina durante 45 minutos leyendo 6 páginas de lenguaje de demanda que describían en prosa legal clara cómo su esposa había estado cobrando a su hija mayor el alquiler de una propiedad que poseía por completo mientras simultáneamente robaba la identidad de esa hija para pedir prestado $70,000 contra la casa que el dinero del alquiler se suponía que justificaba. El chat familiar tenía 29 personas. El miércoles por la noche, 3 días después de que se entregara la demanda, publiqué una línea. Mamá ha estado usando mi número de seguro social durante 7 años. El poder notarial falsificado está ahora en manos del fiscal del condado de Charleston. El informe policial es de dominio público. Adjunté el número de caso. No adjunté los documentos. Dominio público significa que cualquiera con el número de caso puede sacar el archivo en el juzgado. Para el jueves por la noche, 14 personas habían abandonado el chat. La hermana de Carol se fue primero.
No publicó un mensaje. Simplemente se fue. Luego 2 primas. Luego el hermano de Luis, que le había prestado a Carol $3.000 la Navidad pasada para facturas médicas. Luego Cale, que abandonó el chat a las 11:47 de la noche después de publicar un mensaje que decía, esta familia está rota porque una persona decidió que ella importaba más que todos los demás. Nadie respondió al mensaje de Cale. El mensaje quedó en el fondo del chat como una piedra en el fondo de una piscina. Quedaban 15 personas. Ninguna habló. La mejor amiga de Carol durante 22 años. Una mujer llamada Ellen, que trabajaba en la misma tienda de segunda mano de la iglesia donde Carol había sido voluntaria cada segundo sábado durante 15 años, llamó a Carol el viernes por la tarde. La llamada duró 4 minutos. Ellen dijo que se había enterado del caso de fraude por su marido, que trabajaba como secretario en el juzgado. Ellen preguntó si era verdad. Carol dijo que era un malentendido. Carol dijo que Sara siempre había sido difícil. Carol dijo que Sara siempre había estado celosa de Cale. Carol dijo, ¿sabes cómo es? Ellen estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego Ellen dijo, Carol, un poder notarial con la firma de otra persona no es un malentendido. No es dificultad. No son celos. Es un crimen. Te conozco desde hace 22 años y elijo creer que no sabías lo que hacías, pero no puedo elegir estar en tu vida mientras el fiscal decide si lo sabías. Te deseo lo mejor. Ellen no volvió a llamar. El nombre de Ellen desapareció de la lista de voluntarios de la tienda de segunda mano de la iglesia el lunes siguiente. El sábado siguiente, Carol se presentó en la tienda de segunda mano a las 8 de la mañana. Como de costumbre, la estación de Ellen estaba ocupada por una mujer que Carol nunca había conocido. La gerente le dijo a Carol que su estado de voluntaria estaba suspendido a la espera del resultado del asunto legal. Carol se quedó en la puerta de la tienda de segunda mano durante unos 15 segundos. Luego se dio la vuelta y regresó a su coche en el aparcamiento de la iglesia. Se sentó en el coche durante 20 minutos. No arrancó el motor durante los primeros 11 de esos minutos. Al final de la tercera semana, Cale vivía en la casa de Carol. Había perdido el apartamento porque la LLC estaba bajo investigación y Carol había congelado todas las operaciones bajo el consejo de su abogado. El apartamento estaba vacío con las luces apagadas y un aviso del condado pegado en la puerta principal. Jake dormía en un colchón inflable en la sala de estar de Carol. El seguro del coche de Cale, que yo había estado pagando durante 36 meses, había caducado. Fue detenida en la autopista 17 un miércoles por la mañana. La multa fue de $470. Su licencia fue suspendida en espera de prueba de cobertura. Cale llamó a Carol. Las cuentas de Carol estaban congeladas. Cale llamó a Luis. El crédito de Luis estaba destruido. Cale se sentó en el asiento del pasajero del coche de Carol en el aparcamiento del DMV durante 45 minutos mientras Carol entraba y regresaba con un papeleo que tardaría de 10 a 14 días hábiles en procesarse. Jake estaba en el asiento trasero viendo un dibujo animado en un teléfono con un 12% de batería. Nadie me llamó. Nadie me envió un mensaje de texto. Nadie me envió un mensaje de voz. La tubería que había estado funcionando a través de mi cuenta bancaria durante 52 meses estaba seca. Y la familia que la había usado como grifo no tenía idea de dónde vendría la próxima gota porque nunca había habido otro grifo. Siempre había sido solo yo. Domingo por la mañana, 3 semanas y 4 días después de la mudanza, en el balcón de mi apartamento en Broad Street. La albahaca había duplicado su tamaño. Las hojas eran de un verde oscuro y gruesas, y olían como solía oler la valla de Betty en las mañanas de julio cuando el sol daba en el jardín antes de las 7. La paleta de Betty estaba sobre el borde de la maceta de barro, con el mango hacia la silla. La luz de la mañana entraba por la barandilla del balcón en un ángulo que proyectaba una franja de calor sobre el brazo de mi silla. Café en la mano. Mi teléfono estaba en el brazo de la silla junto al café. El mensaje de Rachel había llegado a las 7:14. Brunch dominical en mi casa. Trae el pan de masa madre. Ahora hago pan de masa madre los sábados. Empecé la semana en que me mudé.
La masa madre vive en un frasco en el mostrador junto a la paleta. El apartamento es pequeño. El balcón es más pequeño. El horno es temperamental y funciona 15 grados más caliente en el lado izquierdo. El pan de masa madre está mejorando. La hogaza de la semana pasada tenía una corteza que crujía cuando la corté. Y Rachel comió 3 rebanadas de pie en el mostrador de su cocina y dijo, «Esto es lo mejor que has hecho, e incluyo tus hojas de cálculo de evaluación de riesgos». Rachel y yo nos conocimos en una conferencia de administración de propiedades en Savannah hace 6 años. Nos unimos por el café malo y un ascensor averiado que nos atrapó entre el segundo y tercer piso durante 47 minutos. En esos 47 minutos, aprendí que Rachel administra 23 unidades en Mount Pleasant, que no tolera alquileres atrasados ni excusas tempranas, que una vez presentó un desalojo en Nochebuena porque el inquilino la había estado esquivando durante 6 semanas. Y que llora con los anuncios de comida para perros. Es la persona más práctica y la más sentimental que conozco. Y la combinación es lo que la convierte en la única persona en mi vida que nunca ha confundido la amabilidad con la debilidad. El día que me mudé de Magnolia Street, Rachel condujo 4 horas desde Mount Pleasant para ayudarme a empacar. Llegó a las 7 de la mañana con un rollo de cinta de embalaje, una caja de donas y una rotuladora que había comprado específicamente para la ocasión. Empacamos durante 9 horas. A las 4 de la tarde, yo estaba en el dormitorio metiendo cosas en cajas. Y había llegado a la etapa de empaque en la que dejas de pensar en lo que importa y empiezas a meter todo en la misma caja porque estás cansada y las cajas son pesadas y la casa está vacía y el vacío está empezando a sonar como algo que no quieres escuchar. Había puesto la paleta de Betty en una caja etiquetada como donar. La había puesto sin pensar. Rachel llevaba una caja pasando por la puerta del dormitorio y se detuvo. Miró en la caja de donar. Metió la mano y sacó la paleta. La levantó. El mango de madera atrapó la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana. «Sara, ¿qué hace esto en la caja de donar?» «No lo necesito». «No vas a donar la paleta de tu abuela. Ponla en la caja de guardar». «Ahora». Me la entregó. La sostuve. El mango estaba liso. 30 años del agarre de Betty habían desgastado la madera hasta una superficie que se sentía como piel. La puse en la caja de guardar. Rachel asintió una vez y siguió caminando. No hizo un discurso al respecto. No explicó por qué. No lo necesitaba. La paleta estaba en la caja de guardar y la paleta está en el alféizar de mi ventana y la albahaca que planté con ella hace 3 semanas está creciendo. Y Rachel es la razón por la que todavía tengo lo único de esa casa que vale la pena guardar. El pan de masa madre estaba envuelto en una toalla en el mostrador, todavía caliente del horneado de ayer. El café estaba caliente en mi mano. La luz de la mañana estaba en la barandilla del balcón. La albahaca estaba creciendo. Al otro lado de la ciudad, la casa de Carol en Pineridge Road estaba llena de gente que no quería estar allí y vacía de la única persona que había estado pagando por todos ellos. La multa por vertido ilegal estaba sin pagar. El expediente de la fiscalía estaba abierto. La investigación de fraude de identidad estaba activa. La línea de crédito con garantía hipotecaria estaba marcada. La demanda civil de mi abogada estaba sobre el mostrador de la cocina junto a una pila de correo que Carol había dejado de abrir porque cada sobre tenía una dirección de remitente de un bufete de abogados o una agencia gubernamental o un banco que quería una respuesta que ella no tenía. Cale estaba en la sala de estar. Jaque estaba en el colchón inflable. El apartamento en Thornton Lane estaba vacío con las luces apagadas y un aviso de la investigación de la LLC pegado en la puerta principal. El barco de Luis se había ido. El crédito de Luis estaba arruinado. Luis dormía en la habitación de invitados porque él y Carol habían dejado de hablar de dinero. Y cuando dejas de hablar de dinero en una casa donde se robó el dinero, dejas de hablar de todo. En Magnolia Street, Beatrice Henderson estaba en el jardín. Estaba plantando una segunda hilera de rosas a lo largo de la valla donde la albahaca de Betty había crecido durante 20 años. Usaba su propia paleta. Era nueva. No era la de Betty, pero las rosas iban a la misma tierra, y a la tierra no le importaba qué manos sostenían el mango. La tierra simplemente hacía crecer lo que se plantaba. En mi balcón,
La albahaca estaba creciendo. La paleta estaba sobre el borde de la maceta. El pan de masa madre estaba envuelto en una toalla sobre el mostrador, todavía caliente. El café estaba caliente. El mensaje de texto de Rachel estaba en mi teléfono. La mañana estaba tranquila, y la tranquilidad era mía. Y no era la tranquilidad de una casa con 3 habitaciones vacías y la llave de una madre en la cerradura. Era la tranquilidad de un apartamento de una habitación con una silla y una maceta y la paleta de una abuela, y una mujer que había gastado $94.000 aprendiendo que la única caja cerrada que vale la pena guardar es la que construyes tú misma con tu propio nombre. A la que nadie más tiene la llave. Mi abuela Betty cultivaba albahaca a lo largo de una cerca y alimentaba a sus vecinos y hacía sus propios impuestos y nunca falsificó una firma en su vida. Me dejó una paleta con el mango liso y una lección que no era sobre jardinería. La albahaca está creciendo. La paleta está en el borde. La puerta de abajo está cerrada. Y la llave es mía.